Saludos y agradecidos por esta invitación a Proyectos Buena Pinta, con su interés siempre por dar una nueva perspectiva, no solamente desde la teoría, sino entrar en los negocios y ayudar de una u otra manera a esos emprendedores venezolanos que desean realizar algo distinto. Mi nombre es Orlando Salazar, soy internacionalista, MBA y especialista en propiedad intelectual. Y hoy vengo a hablarles desde una perspectiva bastante particular de la propiedad intelectual y es abordarla desde los negocios. Generalmente se habla desde el punto de vista legal, desde el punto de vista jurídico, vamos a ver un poquito de eso, pero bueno, vamos a entrar en un escenario totalmente distinto, adaptado a estos tiempos, y bueno, espero que les sea de provecho y de gusto esta conversación que tendré con ustedes el día de hoy. En principio debemos entender que estamos en un escenario totalmente distinto, estamos en la economía del conocimiento y existen hoy día muchas empresas de enormes dimensiones cotizando en bolsa, las cuales no dependen estrictamente de lo que son sus activos físicos, sino sus activos intangibles. ¿A qué me refiero con esto? Estamos en la economía del conocimiento y habría que preguntarse a empresas tan famosas como Uber cuántos vehículos cuenta bajo su propiedad, o Airbnb, por ejemplo, cuántos apartamentos o cuántos inmuebles tiene, y nos daremos cuenta que la respuesta son muy pocos inmuebles, muy pocos vehículos. Lo mismo ocurre con Alibaba, cuántas fábricas tiene, y entenderemos entonces por qué estas empresas han levantado tanto capital, por qué han constituido esos imperios que tienen hoy día, y debemos entonces mirar hacia otro lado, hacia otra perspectiva. Generalmente, de la manera tradicional, uno piensa en la planta, piensa en los edificios, piensa en los vehículos, pero a veces se nos olvidan los activos intangibles. Y ese es el objeto de protección de la propiedad intelectual. Uber, como les digo, no tiene ni un solo vehículo y tiene un imperio, pero al final del día tiene activos intangibles. Es decir, ha logrado consolidar una marca, una estrategia de comercialización y ha logrado entonces capitalizar y monetizar esa estrategia, y ese es el mundo en que nosotros estamos moviéndonos y desenvolviéndonos el día de hoy. Hacia allá estamos apuntando. En el recorrido del día de hoy vamos a hablar acerca de marcas, patentes, negocios, vamos a hablar acerca de unos conceptos generales de la propiedad intelectual. Luego vamos a evaluar algunas de las modalidades que la propiedad intelectual nos ofrece. Pasaremos a hablar un poco del proceso de registro, que es indispensable entenderlo en todas sus facetas o amplitud para poder ubicarnos un poco en nuestro paso siguiente, que es hablar en las aplicaciones prácticas de la propiedad intelectual para su negocio. Entre ellos lo veremos como ventaja competitiva, la propiedad intelectual desde el punto de vista de la estrategia de negocios, la relación con los modelos de negocios, qué puede hacer la propiedad intelectual por nosotros a la hora de internacionalizar nuestras empresas. Y posteriormente haremos unos breves paneos sobre diagnósticos que estamos en la capacidad de realizar para su empresa o aportarle a su proyecto. La propiedad intelectual, hay muchas definiciones. A mí en lo particular me gusta una que está realizada en la legislación colombiana, que es la protección legal sobre toda creación del talento o del ingenio humano, dentro del ámbito científico, literario, artístico, industrial o comercial. Me gusta porque en verdad es una definición. Hay algunas alusiones que hace la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que nos dice que esta se relaciona con las creaciones de la mente, invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio, pero aquí nos vamos a abocar al aspecto de cuál es la amplitud de esa protección desde la perspectiva legal. ¿Por qué es importante esto? Porque para nuestros negocios, si nosotros simplemente tenemos una disciplina etérea, no nos sirve. Pero si comenzamos a construir nichos de mercado sobre la base de una protección legal, allí estamos hablando de algo interesante porque podemos conquistar espacios en el mercado con exclusividad. Eso lo veremos más adelante. Para hablar de propiedad intelectual, ya hemos definido un poco, es la protección de las nuevas creaciones que surgen del intelecto humano en los campos científicos, industriales, artísticos o literarios. Debemos obligatoriamente hacer mención de las dos grandes ramas que tiene la propiedad intelectual. Por un lado tenemos la propiedad industrial, los cuales son derechos que posee una persona física o jurídica sobre una invención o diseño industrial o un signo distintivo, y abarca por un lado el área de marcas, el área de las patentes, los diseños industriales, las denominaciones de origen. Por otro lado, tenemos en la otra rama el derecho de autor. El derecho de autor es el que se otorga a los creadores sobre sus obras, que las pueden ser desde la perspectiva científica, literaria, artística, e implica derechos morales y patrimoniales. Estos son una cantidad de obras y son las dos grandes ramas de la propiedad intelectual. Sin embargo, también tenemos a los secretos empresariales, y la propiedad intelectual per se es un derecho de excepción.
Un derecho de sección porque da derechos de exclusividad para aquellos que de una u otra manera se benefician o acuden a ella para protegerse. Pero en el otro lado de la balanza está el derecho a la competencia, que de acuerdo a los convenios de París es parte también de la propiedad intelectual, sobre todo los aspectos de competencia desleal. Entonces, cuando nosotros hablamos de propiedad intelectual, estamos hablando de muchísimas cosas. Estamos hablando, ya vemos, de propiedad industrial, marcas, patentes, eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a hablar de derecho de autor, vamos a hablar de secretos industriales, de otras cuantas modalidades, pero no podemos dejar de lado que así como es derecho de sección, tenemos por otro lado la regla, que es el derecho de la competencia. De eso no lo haremos en la conferencia del día de hoy, pero bueno, vamos a seguir adaptándonos porque vamos al grano para entender cada una de estas modalidades para después ver cómo la podemos usar en nuestros negocios. Comencemos por las marcas, digamos lo más cercano a nosotros, lo que más tiene de una u otra manera intuición, lo que nos da de una u otra manera un entendimiento. Y una marca es un signo que permite diferenciar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las marcas se remontan a tiempos en los que artesanos reproducían sus firmas y marcaban sus productos, y tiene una función muy importante que es origen empresarial, calidad y distintividad. Cuando uno ve una marca, uno de una u otra manera identifica, mira, esta es la empresa a la cual viene y cuál es el origen. Eso da cierta confianza. Si yo he probado un producto anteriormente, yo voy a considerar que es la misma calidad del producto que probé previamente. Y por otro lado, distingue porque yo puedo diferenciar el producto de una empresa del de otra a través de la marca. Entonces, es parte de lo que me da a mí esta información. Lo más relevante de la marca es que está protegiéndome desde la perspectiva legal un posicionamiento en el mercado, pero donde realmente está ese posicionamiento es en la mente del consumidor. Entonces, si yo de repente a ustedes les hablo acerca de una marca, y digamos una que me encanta a mí, vehículos, y tengo 4 aritos, cuando yo tengo esos 4 aros, yo de inmediato pienso Audi. Perfectamente, el posicionamiento de una marca es tal que en la mente del consumidor ya ha conquistado un espacio. ¿Y cuánto vale eso? ¿Cuánto vale ese reconocimiento? Les pongo una anécdota. Yo tenía con mi sobrina, tenía 2 años y medio, 3 años, estábamos en el cine, no sabía leer, no sabía escribir, y estábamos viendo un cartel y ella de repente dice, Disney. Imagínense ustedes, una niña de 3 años ya sabía reconocer una empresa que le gustaba por su producción, por sus muñecos, por sus juguetes, y ya a esa edad estaba posicionada esa marca en la mente del consumidor. Es un consumidor para toda la vida. ¿Cuál es el valor de eso? ¿Cuánto cuesta? Lo importante de una marca es que tú de repente puedes que la planta desaparezca, tú no andas preguntando dónde se produce, no andas viendo dónde se ensambla, pero el hecho de verla allí, en el producto o en el servicio, te despierta confianza como consumidor. Dentro de las marcas, bueno, dentro de los signos distintivos, pero un poco distintos, es una relación compleja de explicar, tenemos las indicaciones geográficas. Son signos utilizados para productos que tienen un origen geográfico concreto y cuyas cualidades, reputación o características se ven esencialmente a su lugar de origen. Por lo general, la indicación geográfica consiste en el nombre, lugar de origen del producto. Hay otra modalidad que son denominaciones de origen, bastante similar a indicaciones geográficas, no haré mayor referencia a ello. Pero un ejemplo de denominación de origen sería el ron de Venezuela, el cual es muy exitoso en el mundo, ha logrado penetrar bastante. Y las indicaciones geográficas, tenemos por lo menos el cacao de Choao, tenemos en Venezuela, afortunadamente, el país con mayor cantidad de indicaciones geográficas en materia de cacao por la calidad y diversidad que tenemos. Esto es un elemento súper interesante, sobre todo a la hora de exportar, es la concepción. Otros ejemplos, por ejemplo, cuando yo hablo de un queso Roquefort, cuando yo hablo de una champaña, de una bebida espirituosa, cuando yo hablo de un habano, estoy haciendo específicamente alusión a un tabaco que está realizado en Cuba, y nada más el nombre o el derecho a usar esa indicación me da un sentido de calidad, y pueden haber cualidades específicas que estén relacionadas con el clima, con el pH del piso, con el suelo, incluso con las bacterias o hongos que se den en esa localidad, los cuales me dan una calidad especial, y el mercado mundial va a reconocer que ese uso tiene algo especial. Desde el punto de vista de la exportación, es súper válido y súper importante el tema de las indicaciones geográficas. Tenemos otra modalidad, que son las marcas de certificación. Las marcas de certificación son aquellas cuya función es certificar o garantizar que los productos o servicios que distinguen se encuentran entre los patrones o estándares preestablecidos. Por ejemplo, tenemos lo que es la International Organization for Standardization, que es ISO. Tenemos Norben, un poco cuestionable si es marca de certificación o no, pero más o menos cumple este patrón. Tenemos la Conformidad Europea. Por ejemplo, a nivel alimenticio tenemos la certificación halal, la certificación kosher. Puede ser que el cliente potencial o el cliente no conozca su producto como tal,
Pero al ver certificación va a haber confianza y al despertarse esa confianza va a entender, mira, quizás cumple con unos estándares, con unos parámetros adecuados, vamos a darle la oportunidad de probar. También tenemos las marcas colectivas. Esta es una marca que es propiedad de muchos titulares, o más bien puede ser de una organización o cooperativa cuyos miembros la pueden utilizar y ese uso podrá efectuarse en la medida que los miembros respeten las condiciones establecidas para el uso de esa organización. Un ejemplo clave de marca colectiva es la marca Juan Valdez para café en Colombia. Esta marca es súper interesante porque son muchos productores los cuales al tener acceso a ella, esa marca ya tiene posicionamiento en el mercado internacional. Y el trabajo que se realizó para poder posicionar a Juan Valdez, para poder conquistar mercados, para conquistar esos espacios, es muy interesante desde el ámbito de la propiedad intelectual. Pero imagínense ustedes un cafetalero que tenga una pequeña finca o una pequeña localidad en Colombia que esté produciendo. ¿Cuáles son sus posibilidades reales de llegar de repente a un café en Nueva York o llegar a un café en Europa cuando simplemente no tiene ningún tipo de canal o vía para hacerlo? La ventaja de las marcas colectivas bien utilizadas es que permite que pequeños puedan acceder a grandes mercados desde el punto de vista internacional y obtener buena parte del beneficio de la venta de ese café por su calidad, por su distintividad, pero además por estar agrupados de una manera estratégica para los negocios. Vamos a salir un poco de las marcas, que a pesar de que es muy reconocida, sí les voy a decir algo para, antes de salir de las marcas. El gran éxito de una marca es posicionarse en la mente del consumidor. Y desde el punto de vista económico, creas como una especie de mercado monopolístico o competencia monopolística, donde haces una relación cuasi religiosa que fanatizas a la gente y que la gente de una u otra manera quiere utilizar tu marca. Ellos tienen más opciones para atender sus necesidades, pero ellos quieren usar la tuya. Un ejemplo de esto, Star Wars, por ejemplo, o iPhone. Hay gente que solamente quiere comprar este tipo de dispositivos cuando tiene muchas más opciones. Tiene opciones como Samsung, tiene opciones como Xiaomi, por ejemplo, pero tiene algo que hace que esa es la marca que quieran utilizar. En las series también ocurre. Game of Thrones fue, o sea, un tema que hasta el presidente Obama en su momento pidió que le colocaran la serie por adelantado, pero se hace esa relación cuasi religiosa o casi fanática por el uso de la marca. Y bueno, desde la perspectiva de los negocios, eso es un gran éxito para aquel que esté de una u otra manera levantando la marca, porque la persona va a estar dispuesta a pagar más o extraer más de su beneficio para poder hacer disfrute de la marca, aun cuando esa necesidad, por lo menos de la necesidad de diversión o necesidad de comunicarse, puede ser atendida con otras marcas. Eso es parte y no es menor. No voy a nombrar marcas en este caso, pero por ejemplo, hay productos que en China, digamos, llevarlos a plano físico, reproducirlos, cueste $15, pero en una tienda valga 150, $170. Este diferencial está soportado generalmente en temas de intangibles: estudios de mercado, investigaciones, posicionamiento de marca, pero la brecha no es menor. No estamos hablando de que es el 50 o el 20% adicional. Estamos hablando que puede ser 1000, 2000, 3000% de incremento en el precio de venta del producto, precisamente por tener una marca bien posicionada. Vamos entonces a seguir con la otra modalidad, que es la patente de invención. La patente de invención es un derecho exclusivo que se concede sobre una invención y en términos generales faculta a su titular a decidir si la invención puede ser utilizada por terceros y en ese caso de qué forma. Y bueno, una manera de contrapartida de ese derecho es que en el documento de patente que se publica, la memoria descriptiva, el titular pone a disposición del público la información técnica relativa a la invención. Es como un negocio. Es un contrato entre el Estado y el particular, donde el particular te dice, mira, yo te voy a decir cómo vas a reproducir la invención, pero a cambio tú me vas a dar protección legal. En función de la patente, por lo menos en el caso de invención, generalmente son 20 años. Hay 3 requisitos, que es novedad, altura inventiva, aplicación industrial, pero te permite incluso fijar precios, tener desarrollo del mercado. E imagínense ustedes lo que es tener un monopolio legal por unos 20 años para un producto que ustedes hayan creado. A veces diremos, bueno, pero es que las inversiones tienen que ser millones y millones de dólares invertidos en tecnología. Sí, pero también hay inversiones simples o inversiones que son desde el punto de vista ingenieril, que pueden tener una potencia enorme, que pueden tener un alcance enorme, una perspectiva enorme y no necesitas grandes inversiones. Si tú tienes una idea buena, una idea que tú creas que sea algo distinto, materializado para los negocios y que tenga aplicación comercial, puedes consultar porque realmente no sabes si puedes tener una gran idea entre manos. Y bueno, hay un documento muy especial, no vamos a extendernos allí, que es memoria descriptiva, que tiene que ser realizado generalmente por especialistas o con la colaboración de especialistas, que tiene unas partes muy específicas de cómo trabajarlo.
Además de la patente de invención, a veces las personas pueden tomar algo ya existente y lo pueden mejorar y se crea lo que es otra modalidad, que es el modelo de utilidad. El modelo de utilidad tiene un alcance menor, generalmente son 10 años la protección que se les brinda y generalmente son objetos, utensilios o aparatos que como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presentan una función diferente respecto a las partes que lo integran y ventajas en cuanto a su utilidad. Muchas veces no se inventa el agua tibia, ya hay algo que existe, pero alguien en su aplicación, alguien en su ejecución, alguien quizás en su implementación hace algunas modificaciones que lo mejoran y esto también es susceptible de ser protegido. Además, pueden surgir licencias cruzadas entre el dueño titular original de la patente y el que está haciendo la modificación y la mejora. Es decir, en el ámbito de la propiedad intelectual, cualquier cosa que sea producto de la mente, que haya sido materializada, es susceptible de ser protegida. Y además de ser susceptible de ser protegida, es susceptible de generar negocios. Eso es algo que tienen que entender muy claramente y la idea es que si consideran o tienen la intuición o simplemente la sensación de que allí puede haber algo interesante, acuda a un especialista porque es la mejor manera de poder llegar a algo concreto y quizás no perder la oportunidad de hacer mucho dinero con eso. Otra modalidad son los diseños industriales. Resulta que el diseño industrial constituye un aspecto ornamental o estético de un artículo y puede consistir en rasgos tridimensionales como la forma de un artículo, rasgos bidimensionales como motivos, incluso líneas o colores. Y el tema interesante de los diseños industriales es que la forma hace atractiva el objeto como tal, no solo su funcionalidad. A veces uno compra por la forma del objeto. Y si esa forma, por ejemplo, aquí ustedes verán una silla EAMES, que es una silla diseñada de una manera específica, que digamos es una silla al fin y al cabo, pero en su forma se hace atractiva, ha sido producida desde el punto de vista masivo, y eso puede constituir fácilmente un diseño industrial. Es decir, la forma también puede vender. Y hay cosas que son súper interesantes. Por ejemplo, sin nombrar nuevamente marcas, hay botellas cuyo diseño semeja a la cintura femenina para que cuando se tome esa botella dé la sensación en la mano. Imagínense ustedes el posicionamiento desde el punto de vista de mercado de que yo tomo la botella y siento que estoy tomando la cintura de una mujer. Eso tiene un alcance enorme, pero digamos se protege desde el punto de vista de diseño, desde el punto de vista estético, y sin embargo tú estás teniendo una potencia enorme por la satisfacción que genera tomar la botella en la mente del consumidor. Suena primitivo, sí, pero bueno, lo siento, el mercadeo tampoco es que es un tema de santos, sino que al final del día busca vender y eso también puede ser protegido. No es necesario ese tema de profundidad. Si usted ve que es bonito, venga que podemos ver si lo podemos vender. La otra gran rama de la que vamos a hablar hoy, el derecho de autor, que son derechos de los creadores sobre sus obras literarias, artísticas, incluso científicas. Las obras que abarca el derecho de autor van desde libros, música, pintura, escultura, películas, programas informáticos, bases de datos, publicidad. Es decir, hay un sinfín de posibilidades en materia de derecho de autor. La propiedad intelectual no protege ideas. O sea, existió un intento en Francia, que es el droit de savants, que en un momento dado quiso proteger la idea, pero bueno, salvo que yo tenga poderes telepáticos, es complejo yo sacar de la mente de alguien, saber si si le ocurrió algo primero o no. Pero, dado que esto es un difícil o es complejo de demostrar, más esto como llega un juez, no, a mí se me ocurrió primero, ¿cómo lo demuestro? La propiedad intelectual protege la materialización. Y la materialización puede ser desde una grabación, desde que yo verbalizo y me grabo, puede ser desde que yo plasmo un dibujo, puede ser desde que yo hago un archivo en una computadora. Eso es importante preservar. Y a partir de esto ya nacen derechos. Es decir, lo que yo les hablé anteriormente, las marcas, las patentes, son derechos constitutivos. ¿Por qué? Porque una vez que yo paso por un proceso de registro que vamos a ver más adelante, yo constituyo el derecho. Pero el derecho de autor es declarativo, porque desde que yo creo la obra ya tengo derechos. Y yo los declaro de una manera tal de poder dejar pruebas o una preconstitución de pruebas que se entienda que yo esto lo realicé en un momento dado de la fecha cierta de su creación. Pero si usted tiene algo que ha materializado, que ha plasmado, llega un tercero y lo utiliza, pues créame que ahí puede haber derechos que estén en juego y que usted tenga sus derechos plenamente activos allí. Es por ello la importancia de que existan formalizaciones. El mundo de los artistas suele ser bastante informal, muchas veces no hay contratos, se trabaja porque son amigos, se trabaja porque son cercanos, pero bueno, cuando esto está, digamos, sin generar mayores ganancias, no hay problema. El tema es cuando esto comienza a generar dividendos, cuando comienza a generar
algún tipo de ganancias, allí es donde se hace valiosa la obra y bueno, comienzan N cantidad de cosas. Digamos, hay programadores, diseñadores, imagínense ustedes cuánto cuesta hoy día una obra de Cruz 10 o una obra de Soto. Es decir, hay muchísimas cosas que están dentro del ámbito del derecho de autor. Lamentablemente no nos da chance de extendernos mucho allí, pero bueno, sí ténganlo en cuenta porque es una rama fundamental y bastante compleja de la propiedad intelectual. Además de eso, cuando yo estoy en mi actividad empresarial, puede ser que yo haga cosas que las mantenga desde el punto de vista comercial en secreto, que no me interese que lo sepa nadie, ni siquiera la competencia, a veces ni siquiera lo tienen que saber mis propios empleados o mi propio equipo de trabajo. Y estamos hablando entonces del secreto comercial y el secreto industrial. Son derechos de propiedad intelectual sobre información confidencial que pueden ser vendidos o concedidos en licencia y esa información tiene que ser valiosa desde el punto de vista comercial, conocido únicamente por un número limitado de personas y es objeto de medidas razonables para mantenerlas en secreto. Un ejemplo claro, la Coca-Cola, nadie sabe cómo se hace, solo personas muy limitadas en su alcance, tiene cientos de años, puede perdurar cientos de años más, si hay una manera adecuada en el manejo de esta información. El ponche crema tan conocido que nos gusta tanto a nosotros los venezolanos también está mantenido bajo secreto industrial y estas son maneras en que tú te puedes proteger, eso sí, esto es completamente por vía civil, pero se puede realizar. Si estás bien asesorado, tienes algo que tú crees que pueda potencialmente explotar, por lo menos hay fórmulas de lacas o fórmulas de tratamientos de madera que solamente conoce esa empresa, que solamente lo ha manejado, que nosotros hemos ayudado desde el punto de vista del secreto comercial a manejar exitosamente, incluso fórmulas para tratamientos de cabello, en cantidad de cosas que a ustedes se les van a ocurrir, o sea, mucho en el ámbito químico, son elementos que tú puedes decir, mira, yo me lo mantengo en secreto, me va a dar una ventaja competitiva por muchos años, pero es bueno que estés bien asesorado y un buen especialista te va a poder atender sin necesidad que tú le reveles su secreto. Solo va a tener que se entender algunos elementos comunes para poder crearte, por así decir, el cronograma, la ruta que tú tienes que hacer para que esté eficientemente protegida esa información. Hay una modalidad adicional, hay muchas más, pero bueno, con esta vamos a abarcar todas las que venimos a hablar hoy en materia de propiedad intelectual, que es el derecho de autor de variedades vegetales. En Venezuela no se implementa, hay una ley de semillas que lo impide. Sin embargo, generalmente cuando tú tienes a un agricultor o a alguien que de una u otra manera ha trabajado mucho tiempo seleccionando semillas, a veces logran desarrollar algunas variedades vegetales y al desarrollar esas variedades hay muchos países en los que es posible o es susceptible de que sea protegible. Esto es un derecho que es un derecho un poco complejo porque es como una fusión entre patentes, derecho de autor, es una modalidad sui generis en sí misma. Sin embargo, cualquier agricultor, cualquier persona que tenga una obtención o una variedad vegetal podría asesorarse a ver si es posible, quizás en otro país, realizar algún tipo de protección sobre lo que él tiene. Porque la genética vale y muchas veces a la persona que siembra le ha costado mucho trabajo lograr desarrollar algo específico. Entonces eso también la propiedad intelectual lo ha tomado en cuenta. Hablar un poco cuáles son las aplicaciones prácticas de todo este arsenal de propiedad intelectual. Como ustedes vieron, ya vimos muchas modalidades, vimos un poco el tema del proceso de registro. Insisto, mi consejo, vayan acompañados a este proceso por alguien que conozca la materia y que tenga experiencia. Pero ahora vamos a pasarnos a pensar como esa persona que está en el negocio, que no tiene que ser abogado, que no tiene que conocer el proceso de registro, que no tiene que conocer de clases, de memoria descriptiva, sino como yo lo veo desde el punto de vista de negocio. Resulta que en el 85 un señor llamado Michael Porter identificó algo que se llama las ventajas competitivas. Son esas características de una empresa, país o persona que a la diferencia de otras, colocándole en una posición relativa superior para competir. Y esto tiene que ver con cualquier atributo que la haga más competitiva que las demás. Generalmente, yo puedo hacerme más competitivo con otros por ser líder en costos. Si yo soy líder en costos, extraordinario. Pero otra vía es diferenciarme. Para yo ser líder en costos, bueno, simplemente soy el mejor produciendo, produzco más barato, posiblemente quizás con mejor calidad y chévere, no hay ningún problema en el mercado. Pero nuestras decisiones no están generalmente basadas solamente en un tema de precio. La decisión de comprar es una decisión que también es bastante emocional y hay muchos otros elementos que inciden en este tema. Y no siempre podemos competir desde el punto de vista de la perspectiva de los costos, porque no siempre tenemos esa capacidad, no siempre tenemos la estructura, no siempre tenemos la escala desde el punto de vista de nuestras, digamos, de nuestras instalaciones o capacidad instalada. Entonces podemos buscar diferenciarnos. ¿Cómo me puedo diferenciar?
Bueno, puede ser estableciendo barreras de entrada a la competencia, puede ser siendo el pionero, es decir, el primero en desarrollar un mercado, puedo ser el que logre fijar precios y desarrollar un mercado, o puedo segmentar el mercado y enfocarme en un nicho. La buena noticia es que la propiedad intelectual, en sus distintas modalidades, bien utilizada y bien entendida, pueden ayudarme a establecer esta diferenciación en todas estas modalidades que he nombrado anteriormente. Claro, aprender a usarlo es prácticamente un arte. Hay que saber muy bien el alcance, saber cuál es una de las modalidades, cuáles son las limitaciones de cada una de las modalidades, pero al final del día son parte de las reglas del juego y están allí establecidas claramente. El tema es que hay que saber jugar el juego. Y eso puede hacer que incluso pequeños o grandes se igualen en esa arena, porque el mercado al final del día no es un mundo donde estamos todos dándonos la mano y trabajando alegres y rezando. O sea, es un mundo donde se compite y la competencia puede ser muy voraz. Y el conocer estas modalidades hace que de una u otra manera usted pueda tener presencia y pueda defenderse muy bien en el mercado. Por ello, es que tiene que ser visto desde un punto de vista estratégico. Y la propiedad intelectual puede ser abordada desde el punto de vista ofensivo o desde el punto de vista defensivo. Generalmente, ¿quiénes son los que van a venir de una manera ofensiva hacia mí? Pueden ser mis proveedores, mis competencias, socios, distribuidores o extorsionadores. Todo esto está en el mercado. Si yo estoy jugando de una manera pasiva, por así decirlo, no soy proactivo, escríbalo que en un momento dado puedo encontrarme con alguno de estos personajes en el camino, entonces me va a tocar a mí reaccionar. Y eso implica litigios, arbitraje, vía judicial, unos costos excesivos, incluso muchas veces la posibilidad de perder aquello que me da esa ventaja competitiva porque no estuve debidamente protegido o debidamente asesorado. O a veces porque simplemente ya es muy tarde. Mientras que cuando yo tengo una estrategia defensiva, es decir, estoy proactivo, estoy atento, estoy pendiente de qué sucede en el mercado del pulso, puedo tener una protección previa al desarrollo de la actividad comercial o incluso en etapas tempranas, incluso en etapas tardías cuando todavía no sucedió nada. Y esto es sumamente interesante porque si yo soy proactivo, tengo mucho ahorro. A nosotros nos han llegado por lo menos personas que han contratado programadores, el contrato no está bien hecho y al final del día el programador tiene todos los derechos sobre el software que se está generando y al final del día la persona lo que hizo fue depositar dinero en un saco sin fondo. Pero también nos han llegado personas que han hecho programas, se han asesorado bien y esos programas los han valorado de la manera adecuada y él incluso les ha servido como parte del aporte de capital para hacer una sociedad con una empresa más grande. Entonces, si nosotros estamos bien plantados en qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que queremos hacer, e identificamos qué es lo que tenemos entre manos, la propiedad intelectual sin duda puede ser un instrumento sumamente interesante para yo poder atender los negocios indistintamente de la posición que yo tenga, sea el grande, sea el pequeño, sea el mediano, pero un buen asesoramiento en verdad no deja vacíos en lo absoluto porque te va a poder permitir monetizar aquello que tienes entre manos y en lo que tanto has trabajado. Cuando nosotros vemos, tenemos que entender también cuál es el modelo de negocio que yo tengo. Y en función de eso, pues yo tengo que tomar en cuenta un balance entre mis objetivos comerciales y las posibilidades legales que yo tenga que proteger. Y sobre la base de la propiedad intelectual surgen una cantidad enorme de modelos, tales cuales como son las franquicias, licencias, contratos de compraventa, distribución, servicios, sucursales, alianzas estratégicas, fusiones y adquisiciones. Es decir, existe todo un mar de oportunidades en función del modelo de negocio que yo quiera tener, pero que me permita a mí de una otra manera proteger aquello que yo he venido trabajando, poder capitalizarlo de una manera adecuada y no quedar a merced de otros. Una experiencia, había un señor que llevaba 3 años trabajando con nosotros una patente, había logrado redactar su memoria descriptiva y hecho su solicitud, necesitaba capital para construir el prototipo y el socio repentinamente quería entrar en la patente, pues ya la patente estaba solicitada, no había oportunidad, en la negociación no se implicó ningún tipo de cesión, sino que continuaron, crearon una empresa, él le cedió una licencia a esa empresa para poder comercializar la patente, cosas de la vida, el socio, ellos habían acordado que podían vender la patente, pues el socio del inventor estaba pactando un precio por su compra. Resulta que el inventor no se sintió identificado con el precio. Y vamos a hablar claro lo que pasó. El socio le dijo, mira, nos están ofreciendo $300,000 por comprar la licencia, comprar la patente, perdón, la sesión completa. Y el inventor dijo, mira, pero ya si yo invertí casi $100,000 yo solo en hacer esto, no la quiero vender en 150,000. Bueno, está bien.
Resulta que no se dio esa negociación, rompe con el socio por otra circunstancia y al tiempo se encuentra al comprador potencial que tenía. Y le dice al comprador, mira, ¿qué pasó aquí? No vale, tu socio me está pidiendo a mí $700,000 por la compra de esa patente. Y no, perdón, yo le estaba ofreciendo 700,000, me está pidiendo 3 millones. Y al final del día, él se quedó así como que ya, ¿cómo es esto? Es decir, el comprador está de una u otra manera ofreciendo una cantidad de dinero en la cual el inventor está dispuesto a vender. El socio del inventor quiso un precio más alto, no se lo pagaron y afortunadamente la patente estaba a nombre del inventor. Al final del día, él se sentó en una mesa aparte, negoció con el comprador potencial, dejó por fuera al socio, después le reconocería lo que le tenía que reconocer, pero si esa patente no hubiese estado a su nombre, es posible que el socio le hubiese vendido esa patente en $1,000,000, por decir algo, le hubiese dado él nada más 100,000, $150,000 y lo deja completamente por fuera del negocio. La habilidad que se tenga para tener bien protegido lo que nosotros hemos trabajado, el esfuerzo que hemos realizado, es indispensable para poder realmente sacarle provecho. Porque si no, simplemente es como sembrar y pues dejar eso allí a la deriva. Pero si yo protejo debidamente mi semilla, ahí cambia mucho la circunstancia. La propiedad intelectual no solamente abarca el tema del modelo de negocios, también me sirve para la internacionalización. Como ya dije, se pueden fijar barreras de entrada, barreras de salida, se pueden ser cabezas de playa, se puede hacer posicionamiento a través de ellas, y eso tiene un valor importantísimo en áreas como las exportaciones, las importaciones, hay modalidades como la OEM, que es Original Equipment Manufacturing, existe también lo que son las marcas blancas, todos esos son elementos sumamente interesantes que se pueden abarcar en los negocios internacionales, incluso para temas de inversión extranjera, también la propiedad intelectual tiene su valor y su presencia. Y cuando yo me expando a nuevos mercados, me puede servir, como insisto, barrera de entrada, barrera de salida, cabeza de playa, atar distribuidores. Me da un mundo enorme. Incluso hay un curso que yo afortunadamente tengo la oportunidad de tener, que es el DL130 de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el cual es propiedad intelectual enfocada en exportaciones. Es decir, hay un mundo completo, pero tiene que haber la asesoría desde la perspectiva de los negocios para poder entrar y saber cómo se usa esto. También la propiedad intelectual me puede ayudar para seleccionar mercados y eso va desde el momento del diseño, el momento de distribución, el momento de producción, pensar en el consumidor final. Hay empresas que incluso generan exactamente el mismo producto, el mismo contenido, pero tienen envases distintos, tienen presentaciones distintas, tienen mercados distintos, diferencian precios, no parecen ser del mismo origen empresarial y al final del día logran sacar la ventaja en un mercado de un estrato más alto y en un mercado de estrato más bajo, solamente diferenciando a través de elementos de propiedad intelectual el mismo producto. Y esto son parte de las reglas del juego. No es engaño al consumidor en el sentido de que tiene una presentación distinta, venta distinta, todo lo demás. Pero bueno, el consumidor a veces compra más por la imagen que por lo que es el contenido en sí, porque nosotros estamos realizando análisis físicos-químicos detallados, o aunque a veces también nos puede ocurrir que yo voy a distribuir y la empresa distribuidora me dice, bueno, chévere, pero me dejas con marca blanca una cantidad determinada de producto. Y yo se la vendo exactamente igual, él lo vende a un precio un poco mejor, al final del día yo estoy produciendo y estoy posicionando mis productos allí. Lo cierto es que mientras más tarde acude usted a un especialista de propiedad intelectual, puede ser que sea peor. Me explico. Hay empresas que han llegado, que han posicionado en televisión su producto, que están con una campaña súper agresiva, que han invertido incluso millones de dólares, pero no se han asesorado obviamente desde el punto de vista de propiedad intelectual. Cuando ven, construyeron el aire. ¿Por qué? Porque simplemente no tienen ningún tipo de derecho que legalmente les permita establecer exclusividad, sino que cualquier tercero puede venir a hacer uso de eso. Entonces, cuidado con ello. Puede ser que en un análisis se determine, mira, tú no necesitas hacer gran inversión porque tu modelo de negocio no es este y no necesitas invertir en propiedad intelectual. Pero, primer paso, insisto, hablen con alguien que conozca estos temas. Desde el punto de vista de la práctica profesional, sí hemos tenido algunas experiencias de valor agregado, hemos diseñado algunos instrumentos para hacer diagnósticos, para visión 360, ver todos los elementos de propiedad intelectual que requiere tu empresa, poder de una u otra manera asesorarlos, mejorar tu proyecto, indicar, mira, este es todo el panorama que necesitas y podemos conversar paulatinamente por algunos aspectos o puedes protegerlos todo de una vez, ver cuál es el nivel de fortaleza, nivel de propiedad intelectual que actualmente tienes en tu empresa. También podemos capacidad para ser entregables, de darte un elemento que te diga, mira, esto es lo que tú necesitas, aquí estás, aquí es donde tienes que ir. Y algo muy interesante también es el tema de valoración. Es decir, en nuestras capacidades hemos valorado activos intangibles.
Cuando ha sido necesario, incluso lo hacemos con peritos evaluadores certificados que te pueden entregar un informe, el cual incluso ha servido para aportes de capital o para incluso tener permisos institucionales o algunos requerimientos legales, regímenes legales que requieras para poder entrar en un segmento específico. En las finanzas suele ocurrir mucho. Y otras veces tenemos una valoración que es más express, simplemente porque quieres tener una idea de cuál es el valor de tu activo intangible. ¿Cuál es la gran diferencia? Que obviamente si por lo menos tienes un divorcio, tienes una sucesión, no están de acuerdo en cuál es el precio, tienes digamos, una separación porque vas a alquilar una sociedad y los socios se van a separar, bueno, muchas veces hay que acudir al perito evaluador, con el cual contamos también, y se hace este tipo de estudio más enjundioso. Pero si tú tienes un emprendimiento, no vas a pagar todo un informe y todos los honorarios del perito, sino que quieres saber algo más rápido, más sencillo, tener una idea de cuánto vale, te vas a asociar con alguien y están en buenos términos y lo que necesitan tener es una idea sensata de cuánto vale eso. También tenemos los mecanismos para hacer la valoración en materia de propiedad intelectual. Y como ven, bueno, aquí unos ejemplos de cosas que hemos realizado, cómo se entrega el diagnóstico, cómo se entregan algunos elementos de la visión 360, medimos el nivel de fortaleza en cuanto a propiedad intelectual y vemos cuál es el valor agregado. En fin, tenemos todo un mundo por delante en materia de propiedad intelectual y negocios. Insisto, la ventaja que tenemos es que no solamente lo vemos desde la perspectiva jurídica, sino desde la perspectiva del negocio como tal. Eso quizás es lo enriquecedor de que uno haya sido primero MBA. Yo estudié con 28 abogados del ámbito de propiedad intelectual. Yo soy, por así decirlo, la oveja negra de mi familia. Ellos dicen que soy la oveja blanca porque soy el único que no soy abogado. Pero vemos desde una perspectiva distinta, desde una perspectiva de la lógica de la persona que está haciendo el negocio y no solamente desde el punto de vista jurídico, porque, a ver, las leyes no las va a mover la persona que esté en el ámbito del comercio, en el ámbito de los negocios, pero podemos adaptar nuestro negocio en función de qué me puede dar el marco legal para yo poder tener utilidad y poder darle el mejor uso a esto. Entonces, estoy a la orden con todos estos temas de propiedad intelectual. Mi nombre es Orlando Salazar, @Orlando Salazar con doble R o Orlando Salazar 216. Mi empresa www.aceproin.com, ACEPROIND.com. También en Instagram pueden buscar como Aceproin. Y bueno, súper agradecido con Proyectos Buena Pinta, dispuesto a seguir conversando de esto y ojalá que luego lo hagamos en unos términos más concretos. Si tienen alguna duda, algo específico que quieran saber, escríbanos sin compromiso, que podemos sentarnos a hablar largo y tendido sobre todos estos temas de propiedad intelectual. Un abrazo.